Dios les bendiga, queridos amigos, de manera especial y poderosa. En esta oportunidad quiero hablarles de una definición sobre la guerra espiritual. Sabemos que la guerra es una batalla, es una situación que altera la paz. La Biblia nos enseña en diferentes porciones bíblicas que el creyente se encuentra en una guerra espiritual. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ese versículo, al hablar de armas, nos da a indicar que estamos en una batalla, en una guerra constante. El libro de Efesios nos habla de la armadura de Dios que nos otorga a los creyentes, porque allí dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La Biblia nos enseña a través de muchas porciones bíblicas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que fuera un buen soldado de Jesús, que tenía una batalla de la fe. Y quiero mencionar tres aspectos importantes de la guerra espiritual que tiene un creyente. El primer aspecto de la guerra espiritual: el creyente está en guerra con Satanás o contra Satanás. La Biblia nos enseña en 1 de Pedro 5:8 que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el mismo Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31, lo había reclamado para zarandearlo. Quiere decir que tenemos un adversario de nuestra alma. En el mismo libro de Efesios, cuando habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nos está indicando de que hay una serie de espíritus y una jerarquía de ellos que están aliados contra Satanás para atacar nuestra vida. Número 1, nuestro ataque espiritual o nuestra batalla espiritual es contra Satanás. Número 2, nuestra batalla o lucha espiritual es contra el pecado. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 4 habla de que nosotros no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. La Biblia también nos enseña en el libro de Gálatas que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. Nosotros tenemos una lucha constante en nuestra carne, en nuestra alma, que batalla contra las cosas o los deseos carnales que se oponen contra Dios. Y como número 3 podemos decir que estamos en la batalla de la fe. Luchamos cada día para mantener nuestra fe. Podemos decir que la tercera batalla de la fe se involucra tanto la carne como nuestro adversario, que es Satanás. Bien, vamos a tratar el punto de la guerra espiritual en la mente. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es claro, este versículo nos indica que el centro de comando del ser humano y centro de mando de nuestras vidas, de nuestras decisiones, es la mente. Por eso en la mente se libra una serie de batallas fuertes que cada día luchamos y que muchas personas desconocen qué tan difícil es para nosotros. Hay una serie de pensamientos que vienen a nuestras vidas que aún nos pueden robar la paz, nos pueden robar la quietud, el gozo. Por eso es necesario, o el Señor tiene en su palabra muchas citas
que nos hablan de nuestros pensamientos. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 23 versículo 6, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Sabemos que en la mente hay una serie de pensamientos que están constantemente atacando nuestras vidas, perturbándonos, llenándonos de ansiedad y de angustia. De hecho, entre más pensamos, más nos preocupamos. Entre más pensamos, muchas veces hasta nos enfermamos, porque tanto pensar y pensar en cómo buscar soluciones a ciertas situaciones nos crean un estado de salud o de enfermedades llamadas somáticas, que son las que afectan nuestro organismo, pero no son dadas por una situación de enfermedad natural, sino ya más psicológica. La Biblia es clara con respecto a esto, y también es clara que tenemos un enemigo que nos envía dardos de fuego. Esos dardos de fuego son esos pensamientos que son fulminantes para nosotros, que nos desmoralizan, esos pensamientos que nos deprimen, esos pensamientos que muchas veces con un solo instante nos puede derribar. Por eso es necesario cuidar y entender o discernir que nuestra mente es un campo de batalla. Es un lugar donde se libran muchas batallas que padecemos como creyentes, que luchamos con nuestra carne, que luchamos con nuestro mal genio, con nuestra ira, con nuestra amargura, con nuestro enojo. Todo está en nuestros pensamientos, porque cuando nos enojamos, si comenzamos a alimentar el pensamiento de ese enojo, más y más vamos a sentirlo. Entonces recordemos que la mente es un campo de batalla. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí influenciado. Como bien lo explicó nuestra compañera, la mente es un campo de batalla y a ella le llega información o mensajes de, número 1, el Espíritu Santo tiene potestad de hacerlo y nosotros pues anhelamos que sea Él que siempre nos esté hablando. Una de nosotros, que es un campo espiritual bastante grande porque se refleja nuestra naturaleza, información que ya fue bien detallada. Y otra que es sobre los espíritus inmundos. Satanás, que se lo reprenda, el adversario, como literalmente significa el nombre. Quiero leer acá una pequeña reseña de Martín Lutero, que escribe en su diario. Dice: el diablo pone horribles pensamientos en mi mente, odio contra Dios, blasfemia y desesperación. Al despertar en la noche, el diablo no tarda en buscarme y engendrar toda clase de ideas extrañas. Pienso que con frecuencia, solo para atormentarme y angustiarme. A veces lo hace de tal manera que me hace dudar de Dios. Mis combates nocturnos son más arduos que las batallas diarias. Para él era un proceso difícil recibir esos ataques del diablo, ya que él era un defensor de la fe en Dios. Entonces hay algo importante que nosotros debemos aprender a discernir, porque si no el enemigo juega en contra de ello, que es de dónde provienen nuestros pensamientos. Hay que discernir en Dios si viene de nosotros o si son enviados, emisarios o dardos. De esa forma podremos identificar el siguiente punto, que es en la guerra espiritual la lucha contra demonios. Sabemos que en las Escrituras el Señor nos habla de cómo está constituida las regiones de maldad. Dice que no tenemos luchas contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, principados, legiones de las tinieblas, con espíritus inmundos enviados. También entendemos en las Escrituras que el enemigo utiliza dardos, es decir, envía pensamientos para ver si nosotros le damos amplitud o si pueden apoderarse de nosotros. El enemigo participa o envía y siempre debe consultar o solicitar autorización. Lo podemos ver en la referencia bíblica de la historia de Job,
y también en la historia de Pedro, cuando el mismo Jesús le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Entendemos que Satanás, el adversario, es un ángel caído y que su objetivo es odiar a la iglesia. Según el escritor Joseph Huxley, dice: Satanás odia la imagen de Dios reflejada en nosotros, odia hasta nuestra naturaleza humana, que fue asumida por el Hijo de Dios, odia la gloria externa de Dios, para promover la cual hemos sido creados, a fin de alcanzar así felicidad sin fin, eterna. Odia la felicidad misma para la cual estamos destinados, porque Él mismo la ha perdido para siempre. Nos odia por miles de razones y nos envidia. Esto no quiere decir que nosotros vamos a desequilibrarnos en la importancia que Él merece, pues para la iglesia del Señor, Él es un enemigo vencido. Sin embargo, Él no va a declinar de usar sus herramientas y luchar contra la iglesia. Podemos ver en el libro de Mateo, en el Evangelio, en su capítulo 16, versículo 23, donde Pedro es reprendido por el mismo Jesús, pues este mismo Pedro, que ya había reconocido la soberanía de Jesús, es decir, que había reconocido que Él era el Mesías, que Él era el Dios, que era el enviado del cual hablaba la Torá, pues resulta que también había sido utilizado por Satanás con un comentario adulador, desplazando el sacrificio que Jesús debía hacer. Jesús evidentemente pudo discernir y reprendió a Satanás. Entonces, si este hombre que andaba con Jesús fue influenciado y a través de un comentario al parecer positivo, representa una utilización o un mensaje que el enemigo procesó en su mente, que pudo confundir con sus emociones y el amor que sentía por Jesús y lo expresó. Entonces, ninguno de nosotros estamos exceptos a eso. A veces juzgamos de manera muy dura a Pedro o a los hombres de la Biblia, aún a nosotros mismos, pero ninguno está libre de eso. Podemos verlo también mucho más adelante con Ananías y Zafira, que también fueron influenciados por el sentimiento de la envidia, pero sabemos que Satanás estaba atrás de todo eso, porque Satanás es el que siembra la envidia. Ellos vendieron la heredad de Bernabé. Entonces, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Podemos ver entonces que Satanás puede influenciar a los cristianos, pero hay algo importantísimo, que es que siempre va a permitir el libre albedrío del hombre, porque fue Dios Dios el que los ha entregado. Entonces, dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El Señor nos ha librado a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, entonces nosotros hemos de decidir por el Señor. Me llama la atención la historia del endemoniado gadareno. Este hombre, a pesar de que estaba totalmente poseído, él podía reconocer, es más, él decidió acudir al maestro y preguntarle: ¿sí? ¿Por qué me atormentas? Porque él mismo se sentía, el demonio que estaba dentro de él, el que había poseído su vida, no quita la voluntad, aunque influencia, aunque estimula, aunque lleva a la práctica del mal, no elimina de nuestras vidas la libertad. Así que si hay alguna atadura o en el campo de batalla algún demonio ha intentado manipular tu mente con estos mensajes malignos, con estos mensajes de renuncia, de suicidio, de ataques, de ataduras sexuales o sencillamente de arrogancia, altivez, envidia, es momento que tú aprendas a determinar si vienen de ti o si vienen de espíritus inmundos, para que tú puedas mejorar tu oración y puedas entonces batallar contra esto. Lo que nos lleva al último punto. ¿Cuáles son esas herramientas para la defensa?
Identificando si vienen de nuestra mente o si son ataques demoníacos, podemos entonces ser más acertados. Dentro de esas herramientas vamos a hablar de la máxima historia que es Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue tentado por el propio Satanás. El primer paso que podemos ver, o lo primero que debemos tomar en cuenta antes de dar esos pasos, es que Dios es el que va al volante. Él es nuestro capitán y va al timón. Así que estemos confiados. El primer paso es la humillación. Lo podemos ver en el endemoniado gadareno. Este hombre primero se postra ante Jesús. Hay un reconocimiento, hay una humillación. Él lo hace porque pues la gloria de Dios era tal que debía hacerlo. Era Dios. Pero en nosotros debe haber esa humillación. El mismo Jesús siempre se humilló ante Dios. A pesar de ser Dios que se despojó de su gloria, Él no se creía igual a Dios. Entonces la humillación es muy importante ante el Señor. El reconocimiento. La humillación nos va a llevar a que si estamos en debilidad y esa debilidad ya nos trasladó al error, al pecado, a la falta, perdemos esa moral para poder proclamar ante Dios cualquier situación o poder proclamar ante Dios cualquier promesa. Entonces hay que confesar, decidir cambiar y pedir a Dios la fortaleza. El segundo paso es la llenura del Espíritu Santo. Solicitar, pedir, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y eso podemos verlo porque el mismo Jesús fue trasladado al desierto para el ayuno que hizo de 40 días por el Espíritu Santo. Podemos verlo también en la historia de Pedro. Pedro, que fue utilizado por Satanás en un determinado momento o influenciado por Satanás en un determinado momento, lo vemos en el libro de los Hechos, llenos del poder de Dios, utilizando ese poder para hablar al pueblo. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo es vital para contrarrestar y para defendernos en el campo espiritual contra los demonios. Y el último paso que les quiero dejar por aquí es usar las escrituras, usar la palabra de Dios. Lo hizo Jesús con el diablo, porque el enemigo no va a utilizar cosas desconocidas. Él va a utilizar lo que tú conoces, él va a utilizar tus argumentos personales, aún la misma palabra de Dios, porque no siente ningún respeto y la domina en su totalidad. Jesús, con la misma palabra en sus principios y bien contextualizada, lo refuta. El mismo Pedro, la historia que ya estamos utilizando, utilizó la palabra para apelar a la conciencia de aquellos judíos que se burlaban de los que habían recibido el poder de Dios. Vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. Así que lo más importante es entender que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Fuerza, valor, estrategia, esa la da el Espíritu Santo. Abrazo grande, Dios te bendiga de manera especial, si podemos. Dios con nosotros.